gracias por estar de nuevo en Lidera Te Lidera Podcast, un podcast no nada más para escuchar, sino para tomar acción. Y seguimos con esta serie de episodios con mujeres extraordinarias que tienen este rol de liderazgo y que están haciendo la diferencia en cada uno de sus equipos y con la gente con la que están alrededor. En esta ocasión vamos a hablar de la diversidad de equipos, de todos estos equipos que tienen personas de diferentes culturas y cómo tú como líder, que tal vez eres de otro país o que tienes otra ideología o que estás entrando a un nuevo equipo que tiene una cultura totalmente distinta a la tuya, tienes que adaptarte. Todos los retos que esto puede implicar al ser una mujer en un país distinto, con un equipo que ya está formado, con un idioma distinto, que puede representar un gran reto, pero al final también el compartir culturas nos puede dar muchas satisfacciones. Así es que bienvenidos a este episodio. Entonces, para este episodio tengo conmigo a Miriam López, que es psicóloga organizacional de la UDLA y directora de recursos humanos de Asia para una empresa de tecnología. Gracias, Miri, por estar conmigo en este episodio de Mujeres Extraordinarias en Posiciones de Liderazgo. Y ahorita eres líder de Asia de recursos humanos, pero estuviste antes en Alemania y estuviste antes en Estados Unidos. Entonces, la principal idea y lo que me inspira a platicar contigo es qué tan difícil es para una persona que viene de otro país, de un país como México, aparte que estamos considerados el tercer mundo, ¿no? A liderar equipos en países de primer mundo como Estados Unidos, como Alemania, ¿no? Entonces, en donde pues tu cultura y tu visión son distintas y llegas a equipos que ya están formados. ¿Qué tan retador o qué tan difícil ha sido integrarte a eso? Mm. Primero que nada, muchísimas gracias, Sam, por la invitación a tu podcast. Te agradezco muchísimo. Y bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? La verdad es que creo que tiene que ver mucho con recordar quién eres, para empezar, independientemente de en dónde estés trabajando, sea en tu país o en cualquier lugar a donde tú te muevas, ¿no? Como tú mencionas, en mi experiencia tuve la oportunidad de estar en varios países y para mí lo más importante ha sido siempre empezar con curiosidad para entender cómo es que funciona la cultura de las personas en ese nuevo país, cuáles son sus valores, qué es lo importante, cómo socializan, cómo colaboran, porque en cada país va a ser bien diferente, ¿no? Entonces, siempre tener como abierta tu mente, no tratando de imponer la manera en la que tú estás acostumbrado a trabajar o a ver la vida, porque al final del día, pues eres ajena en ese país al que tú vas, ¿no? Creo que más que difícil es tener mucha paciencia en el camino de tratar de entender cómo es que otros viven y nuevamente desde cuál es el mindset que tienen, sus propios valores y entender cómo es que tú puedes colaborar con ellos. Algo que para mí siempre ha sido importante y esto ha sido desde que estoy en México es lugar donde yo me uno a ese nuevo equipo siempre ha sido con la idea de contribuir, de sumar, y creo que todos tenemos la oportunidad de brillar. Entonces, con esta filosofía que realmente creo, es que he logrado encontrar la manera de trabajar con las personas y es mucho interesante en entender de ellas también a nivel personal, porque eso es lo que hace que vayas generando lazos que posteriormente te van a ayudar a tener mayor colaboración, un partnership más adecuado, pero es realmente empezar por interesarte en las personas, eh, preguntarles cómo es su día a día, explorar con ellos cuál es su punto de vista sobre ciertos temas, hacerlos parte de lo que tú quieras generar y también generar un tema de psychological safety, ¿no? O sea, como esta seguridad psicológica para que las personas se puedan expresar, porque de acuerdo a las culturas, por ejemplo, cuando trabajas con personas en Japón, en Corea, eh, pues tienen una manera muy diferente, es una cultura muy jerárquica, no necesariamente se van a comunicar abiertamente y no es porque te quieran resguardar información, es un tema de incluso de respeto, ¿no? Cuando tienes mayor jerarquía. Entonces ¿cómo puedo yo generar ese ambiente
de trabajo donde yo les dé la seguridad de que conmigo pueden abrirse y que estoy buscando, o sea, que no es que yo me sienta menos más por cómo, si me expresan ellos sus opiniones, ¿sabes? Es mucho eso para mí, el entender, el explorar de manera personal y tener muchísima curiosidad. Justo me parece clave, y lo dijiste casi al inicio, curiosidad. Muchas veces siento que la gente que llega a posiciones de liderazgo carece de curiosidad y, como decías, llegan a imponer de, bueno, yo lo hago así, ¿no? Y esta es mi forma y vamos a trabajar de esta manera. Y eso puede cerrar muchas puertas, hacer la transición al nuevo líder un como camino súper rocoso, súper rudo, ¿no? Y cuando hablas de curiosidad y de acercarte con las personas, justo, o sea, me robaste un poco la pregunta que te iba a hacer, es ¿cómo funciona para ti la curiosidad desde un lugar no invasivo y desde un lugar en donde la gente tenga confianza y no diga, uff, nos va a querer venir a quitar las responsabilidades o nos está preguntando porque nos quiere correr, ¿no? Porque creo que muchas veces pasa eso cuando entra un nuevo líder. Y también eso va a otra segunda pregunta, que es, ¿cómo funciona la cultura en cuanto a valores, en cuanto a vivencias, en este aspecto de un nuevo líder? Porque me queda claro que en mi experiencia en México es nuevo líder, uff, a ver si no nos quiere correr, ¿no? O sea, ¿cómo funciona eso? Para mí serían hasta ahorita las dos preguntas. ¿Cómo manejas la curiosidad no invasivo? Que la gente diga, de verdad quiere conocernos y de verdad quiere contribuirnos y cómo reaccionan las personas en diferentes culturas. Bueno, la primera pregunta es, como líder, creo que tienes que tener una visión clara de qué es lo que tú quieres alcanzar y qué es lo que quieres hacer como parte del tiempo que vas a estar dentro de ese rol, ¿no? En mi caso, me gusta moverme de 2 a 3 años y es como, ok, durante este tiempo, ¿qué es lo que me gustaría traer hacia la organización, pero también con el equipo que voy a estar trabajando? Y en base a esa visión, pues obviamente es que vas a tener una estrategia. La manera más orgánica para mí de empezar a abrir ese aspecto cultural es iniciar a lo mejor por esa estrategia, o sea, preguntarle a las personas cómo te parece, es el impacto que vamos a generar, esto resuena en el país en donde tú estás, es relevante para las personas, porque entonces para esas culturas que a lo mejor están muy enfocadas en su comunicación es más cerrada, entonces empiezas con un tema que es relevante para ellos laboralmente, donde va a haber necesidad de dar una retroalimentación. Y conforme empiezas a obtener así como puntos de vista, te das cuenta cuál es la manera en la que ellos ven qué es lo relevante para la cultura, porque la verdad es que en una región tan grande como Asia, Pacífico y Japón, y también soy responsable de China, no puedes, aunque tengas una visión, los programas los tienes que customizar para que sean relevantes para las personas, ¿no? Entonces, eso me ayuda mucho para saber, ok, qué es lo que va a resonar, qué es lo que no, qué desafíos ves, y entonces ya viene como el nivel personal, donde trato de conectarlo con, bueno, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué te gustaría a ti realizar dentro de tu rol? O sea, más allá de las actividades que realizas en tu día a día, ¿qué es importante para ti como persona? ¿Qué es lo que te hace, qué te motiva para trabajar en este puesto y cómo quieres tú alcanzarlo? Y entonces buscamos conexiones, ¿sabes? Y esto, nuevamente, me conecta, me abre la puerta para empezar a platicar de aspectos personales, donde realmente me da curiosidad de entender cómo son las personas con las que trabajo, qué les interesa, qué les gusta desarrollar, cuál es su propia visión de crecimiento personal y profesional, y tener esas interacciones. Entonces, para mí esa es como la clave inicial, sobre todo cuando tienes que ser, como tú dices, no invasiva, pero seguir con esa curiosidad que te permite empezar a explorar y también llegar a aspectos personales que al final del día te van a ayudar a entender cómo es la persona en realidad y generar esa confianza. O sea, uno de los temas para mí principales es las personas como que sentimos cuando alguien es auténtico o no. Cuando hay una curiosidad de, no, realmente me interesa
o sea, quiero ser curiosa, pero porque estoy enfocada en cumplir una meta laboral o porque genuinamente estoy interesada en saber más de ti y aprender de ti. Y eso Ok. ha sido muy relevante para generar para mí ese sistema de confianza donde las personas llegan un momento en donde se abren y de repente me dicen, Miri, te tengo mucha confianza para decirte esto y esto, y me dicen exactamente lo que están pensando, pero me lo dicen a mí. Y es muy curioso porque a veces, por ejemplo, también tienes que aprender a ver las dinámicas de equipo. Cuando estás en llamadas, por ejemplo, cuando trabajas con muchas culturas, no necesariamente vas a tener la misma participación o van a ser igual de vocales que si lo haces uno a uno. Y es un tema nuevamente por una ideología de respeto, por una ideología de darle la palabra al otro. Y no es necesariamente que no quieran dar su opinión, pero lo van a hacer con la persona que han generado un vínculo de confianza. Entonces, para mí ese tema de la confianza es como un paso a paso que tienes que hacer todos los días, y de repente vas a ver como señales de que, hoy me dijo esto, hoy me dijo aquello, ya, y llegas a entablar una relación completamente diferente, ¿no? Y Y creo tu que eso segunda, también es perdóname que te interrumpa, pero es como esta curiosidad que a veces tiene que ser un poco más pasiva, ¿no? O sea, no tan interactiva, sino voy a observar, voy a escuchar sin que yo tenga que tomar acción, ¿sabes? Porque una acción es observar y una acción es escuchar, pero sin que tú tengas que involucrarte activamente, sino creo que también a veces no tomamos en cuenta esta parte de observación y de escucha para conocer a las personas, porque como dices, las personas confían, pero se tardan un rato y tú llevas un tiempo en este trabajo de generar confianza. Pero tú cuando tomas un rol, pues el que te puso ahí está esperando resultados. Entonces tampoco es de, no, espera, me estoy creando confianza con mi equipo y llevo 3 meses, ¿no? Es como, tengo que empezar de una forma tal vez más low profile, por no decirlo tal vez pasivo, sino más low profile, a tener esta curiosidad y tener este conocimiento desde otro punto de vista de este equipo, ¿cierto? sí, sí, completamente. Y ahorita que dices eso, a lo mejor me gustaría complementar, porque hay una parte de las personas que cuando tu equipo te reporta a ti, y es diferente cuando tienes que colaborar con otras personas que no te reportan a ti, que a lo mejor están a tu par, pero, pero también tienes que generar estos resultados, como dices, a lo mejor más a corto plazo, ¿no? Y por ejemplo, ahí es bien interesante porque sí me ha tocado tener situaciones eh, complicadas en donde, por ejemplo, de acuerdo a la cultura del país, es aceptable que en algunas conversaciones, incluso de negocios, las personas puedan levantar el tono de voz, levantar casi al grado de gritar. Cuando Ujú. eso para mí, esté en México o en donde sea, mientras esté en un ambiente laboral, pues para mí no, conmigo no va, ¿sabes? No es parte de mis Ujú. valores, de lo que acepto, porque me gusta tener un ambiente de respeto, independientemente de donde esté, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es importante entender cuando entras en esos sistemas, entender desde dónde vienen y cómo lo hacen, pero también buscar como una manera de algo que al final balancee tus valores y o sea, de dónde tú vienes, ¿no? Lo que es profesionalmente aceptable. Entonces, sí me ha tocado momentos donde, por ejemplo, o sea, en situaciones así, que entiendo que para la cultura puede estar muy aceptable, pero para mí es importante que mantengamos un ambiente laboral de respeto, independientemente de la cultura de la que vengamos, del país. Sí ha sido importante decir, a ver, te voy a pedir, o sea, te escucho perfectamente, te voy a pedir que por favor mantengamos el nivel de voz, o sea, normal, y que mantengamos un ambiente de trabajo respetable aquí. O sea, que lo Ujú. mantengamos muy profesional, ¿sabes? Y Ujú. de esa manera, pues la verdad es que también logras apreciar y balancear las culturas, pero mostrando un signo de respeto, ¿sabes? Entonces, Ujú. al final del día, por ejemplo, con este tipo de situaciones, pues llegas a una conversación que a lo mejor de pronto escala el tono, lo balanceas y después puedes seguir. Y al día de hoy, por ejemplo, ya
O sea, por ejemplo, en Asia se hace mucho esto, ¿no? Entonces ya Ujú, terminemos una sesión y ambos mostramos signos de respeto, ¿no? ujú. Pero es porque hay un diálogo sin tratar de imponer, pero balancear las cosas, que también es muy importante, porque no todas las conversaciones van a ser siempre como en cualquier escenario laboral, ¿no? Va a haber Claro. discusiones, va a haber todo tipo de conversaciones, ¿no? Pero también hay que entender cómo actuar en este tipo de situaciones, que no son sencillas. Ah, claro que no son tan sencillas. Y justo, bueno, regresando a la otra pregunta, cuando tú llegas como líder, ¿cómo te reciben? Hay esta paranoia a la que estamos acostumbrados de este lado del mundo o en México, por ejemplo, de nos va a correr, ¿qué va a pasar? O sea, la disposición de la gente, ¿no? ¿Cómo funciona cuando tú llegas a ser responsable de un equipo? Porque creo que es muy distinto cuando eres una más del equipo y tienes un líder arriba y todos estamos aquí, a cuando llegas y tú eres la responsable y tú eres la líder de ese equipo y pues hay que darle la bienvenida a la jefa, ¿no? Y que la jefa, pues a ver qué quiere. ¿Cómo funciona? Es bien interesante porque hay dos aspectos, lo hablado y lo no hablado, ¿no? Y lo hablado es como la punta del iceberg, lo que alcanzas a ver, y pues es un tema, sobre todo en estos países, de muchísimo respeto, ¿no? Independientemente de dónde vengas, si eres el jefe, pues estás como en la punta de la jerarquía y eso ya tiene implícito cierto respeto, colaboración y que van ahora sí a seguir la dirección que tú indiques dentro de la organización. Ahora, ¿qué es lo no hablado? Absolutamente viene un cuestionamiento de por qué una persona que no es parte de nuestra región ha tomado el rol. No conoce la cultura, no conoce nuestra forma de ser, eh, como por qué ella, ¿no? O sea, hay como un tema interesante de cuestionamiento ahí de cultural. Por otra parte, hay un cuestionamiento, sí, lo que tú dices que genera ansiedad, pero eso sí creo que ha sido como global, mi experiencia de que genera incertidumbre en cualquier puesto que estés, saber cómo va a funcionar con el nuevo jefe, cuál va a ser su estilo y si al final del día van a estar alineados o va a cambiar equipo, lo que sea, ¿no? Esa incertidumbre sí la he visto y es, o sea, creo que consistente en cualquier país. Pero lo interesante ya empieza como en las dinámicas. Otra parte que es muy interesante es, tienes esta diversidad cultural, pero también puedes tener diversidad como generacional y de experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi Ujú, caso, cuando yo tomé este puesto, pues habían muchas personas que eh, tienen, digamos, muchos más años de experiencia laborando, conocen perfectamente la región, y aunque yo tenía experiencia trabajando en recursos humanos, jamás había estado en esta región, ¿no? Y la verdad es que mi rol era nuevo, como para mí la vivencia de ser líder era nueva, manejando a un equipo que me reportara directo, ¿no? Entonces ujú, es como encontrar el punto. Para mí es bien importante reconocer, y eso creo que me ha ayudado muchísimo, el reconocer nuevamente que estoy ahí para buscar cómo contribuir, que todos vamos a brillar, pero también reconocer mucho la experiencia que ellos tienen y decirles que esto es algo que vamos a hacer juntos, porque al final del día puedo ser el día de hoy soy el líder, pero para mí es como que todos somos parte del mismo sistema, ¿sabes? Entonces, en la manera en la que logremos ser exitosos nos va a ayudar a todos. Y con esa filosofía es que entonces tú puedes manejar el tema de respeto la experiencia que tienes, no tengo que tener todas las respuestas, voy a hacerlo mejor para entender, porque te toma un tiempo, la verdad, entender los procesos, las políticas, la cultura, idiomas, ahí sí no me preguntes porque creo que esos nunca los voy a poder hablar porque son demasiados, pero te toma claro. mucho tiempo, ¿sabes? Estás en un proceso de aprendizaje, entonces la manera en la que tú les transmites que estás siendo honesta y que además valoras todo lo que ellos traen a la mesa, es que empiezas como abrir esos aspectos de confianza, establecer esa confianza que se necesita y hacer que independientemente de dónde vengamos, el género
la generación empecemos a buscar cómo todos sumamos, ¿sabes? Y el día de Ujú. hoy ha sido muy agradable ver como la dinámica que tenemos en nuestro sistema o en nuestro equipo, porque al día de hoy todos, esté yo o no esté yo, ya tienen la confianza de abrirse, de contactarse entre ellos, y eso no existía. Entonces ha sido muy bonito ver toda esta interacción. Toma tiempo, es trabajo de realmente día a día, ¿no? Pero vale la pena. Y ¿sabes qué? De las cosas que dices que se me ocurrieron 77 preguntas, porque dices cosas súper interesantes, precisamente el aprendizaje, ¿no? Mucha gente piensa que cuando tú llegas a un rol de líder o de jefe, no tienes una curva de aprendizaje, ya te la sabes todas y no tendrías por qué tener una curva, ¿no? Y claro que cualquier rol, cualquier posición tiene una curva de aprendizaje y creo que mientras más grande es la responsabilidad, la curva es muchísimo más pronunciada porque hay muchas cosas que aprender y muchas cosas que absorber de lo que pasaba antes de que tú llegaras, de lo que pasa actualmente y de lo que quieres que suceda. Entonces, me parece que un aporte muy grande es que la gente también tiene que saber que un líder no se las sabe todas y cuando hay esa vulnerabilidad, te vas a ganar más la confianza de la gente que está a tu alrededor, ¿no? Mucha gente que toma un rol de líder, a lo que más miedo le tiene es que la gente sepa que no sabe. Pero es que ¿quién dijo que tienes que saberlo todo? No hay manera de saberlo todo. Y creo que al llegar con esta transparencia y decir, esto no lo sé, y estamos aquí para apoyarnos, hace que te acerques más a las personas y entonces empiezas a crear, como decías hace rato, esta confianza, este relacionamiento, este como grupo de respeto, en donde la gente no está en la punta del iceberg de lo tengo que hacer, sino se va más abajo y lo hago porque me motiva, lo hago porque confío en ella y lo hago porque hay una lealtad al equipo y buscamos como equipo lograr los objetivos. Entonces eso me parece súper valioso y que creo que pocas personas lo entienden como no pasa nada si eres el jefe o el líder y no sabes. Y lo dices, ¿no? Porque creo que vas a hacer que la gente tenga más ganas de ayudarte y de decir, bueno, si tú no sabes, yo lo puedo hacer o yo te lo voy a explicar o y se va creando esta comunidad. Pero tomando un poquito esta parte de, entiendo la parte generacional, que todo el mundo está teniendo un impacto importante porque las generaciones se han mezclado como nunca antes, ¿no? Y con ideologías y con focos de interés y con objetivos muy diferentes, porque tienes a todavía tradicionalistas con baby boomers, con Gen X, con millennials, con silenials, y, o sea, ¿sabes? Entonces, vamos para abajo y es cosas muy distintas. Eso creo que es un reto a nivel global y por eso es un tema que ha tomado tanta relevancia. Pero en este caso y en una cultura asiática, ¿cómo ha sido la integración, el recibimiento y el respeto cuando hablamos de género? Cuando eres una mujer tomando un rol de líder. Justamente eso te iba a decir, el género acá es incluso más importante que yo creo que el generacional, o van de la mano, ¿no? Pero, o sea, creo que hay algunos países en particular donde ha sido como a lo mejor un doble desafío, ¿no? Y como nuevamente regreso como a lo que se habla y lo que no es hablado, ¿no? Porque hay muchas cosas que tú ves que dentro de la corporación, pues tienen, porque al final del día eres el jefe, que seguir la dirección o sí, la guía que tú estás dando, ¿no? O lo que se establece. Sin embargo, hay un tema que hay que es no hablado, ¿no? Que la realidad es que cuesta trabajo poner, ¿cómo te explico? Que te vean con respeto. O sea, una cosa es la jerarquía que te da el puesto, pero la Ujú, otra es la credibilidad que tú ujú. generas dentro de tu puesto y obtener ese nivel de respeto.
no porque te lo dicta la posición que tienes, que eso es lo hablado, eso ya se da por hecho. Pero la realidad de generar y de que tú llegues a tener ese respeto y credibilidad, cuesta trabajo, porque al final del día es que, y este tema me encanta porque la verdad es que ahí es donde yo veo cuando hablamos de temas de diversidad e inclusión, nuevamente, no es que yo quiera llegar a cambiar las cosas como, o sea, como culturalmente son, porque entiendo de dónde vienen, pero al menos influir en donde sí podemos, que es en el ambiente laboral, porque veo esta necesidad, este interés de muchas mujeres de obtener nuevos puestos de liderazgo, pero que no se sienten cobijadas o dentro del entorno para que realmente las apoyen. Y es algo que yo he experimentado, ¿no? Entonces, sí es un tema complicado porque al final del día tienes que, sucede como, sabes, los hombres a veces como que trabajan mucho entre ellos y tú tienes que buscar el espacio para entrar y para poder tener eh, una conversación con ellos. Pero sobre todo lo que es más importante es que tengas una preparación de, ok, ¿cuál va a ser mi argumento? ¿De qué manera voy a contribuir a esta conversación? ¿En qué cosas estoy de acuerdo y en qué cosas no estoy de acuerdo? Porque hay cosas, o sea, dependiendo del tema que tengas de trabajo, ¿no? Pero se me vienen muchos a la mente, pero Ujú. lo que ha sido interesante es, por ejemplo, cuando quieres argumentar algo en lo que no estás de acuerdo y tienes a las otras personas, que generalmente ha sido un equipo de hombres, eh, con un fuerte punto de vista, ¿no? Y tú Ujú. sabes que hay una necesidad para cambiar ese punto de vista porque te va a ayudar con otras cosas que necesitas implementar en el trabajo, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones es, eh, uno para mí es saber que va a haber un bien mayor al hacer el cambio que necesitamos hacer, que es Ujú. independientemente del tema cultural, porque, o sea, es algo que va a ayudar a las personas, que va a ayudar a los líderes, que va a ayudar como organización. ¿Y qué es lo que debe, o sea, en este, digamos, como es estoy tratando de traducirlo, the right thing to do, no porque Ajá, no lo hay correcto, deber hacer lo ser. correcto, con integridad. Ajá. Exactamente, exactamente, con integridad, exactamente, es lo correcto por hacer, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa confianza de que, ok, ya sé que me voy a enfrentar a este desafío, pero realmente creo la razón por la que tenemos que hacerlo, entonces, pues no importa, ¿sabes? Es lo que hago muchas veces es incluso como pensar, como estás en una obra de teatro o viendo una televisión, para no anclarte emocionalmente, porque vas a ver como cosas que de repente puedes decir, esto no me checa como yo soy, o aquí como que siento que de pronto ellos tienen su propia dinámica o veo como que no me están respetando, pero no te enganchas emocionalmente. Y Ujú. de esa manera, cuando empiezan a haber argumentos realmente valiosos, es que empiezas a ganarte el respeto y la credibilidad. Incluso ya, o sea, por ejemplo, el día de hoy me encanta porque, te digo, es un trabajo de mucha persistencia, pero el día de hoy ver que incluso hemos tenido negociaciones que han sido muy exitosas y donde ya hay un respeto, donde ya tomas o sea, cuando alguien, por ejemplo, le dices a alguien, ¿puedes hablar en este momento? Porque generalmente mandamos meeting request y ya sabes, ¿no? La Claro. tradición. Pero cuando tú le dices a alguien, tienes, o sea, 5 minutos porque necesito hablar en este momento y lo toman, es que ya tienes una importancia para ellos, ya tienes un respeto para ellos. Ya no Sí, tienes que sí, a esperar. Miriam sí le tengo que contestar, no me puedo quedar aquí Exacto, haciéndome mensa, pero eso claro. ya es un nivel de respeto, que saben que, o sea, hay una necesidad para hablarte, ¿no? Entonces son estos detallitos que tú empiezas a entender que pueden ser muy triviales en un día a día, pero que es una muestra de respeto para en otras culturas, ¿no? Y esa relevancia que tienen. Entonces, es una dinámica muy interesante. Y también, por ejemplo, en mi rol como recursos humanos, es como yo lo estoy viviendo, como estas oportunidades me dan la experiencia de ver cómo otras personas pueden estar, otras mujeres pueden estar experimentando este mismo sistema
y muchas de ellas pues no son gerentes, no tienen puestos de liderazgo, entonces es mucho más complicado para ellas levantar la voz, sobre todo si están en esos países, porque el sistema que los rodea pues es mucho más complicado que vean, ¿no? Lo que está sucediendo. Cuando tú eres parte de algo, difícilmente ves qué es lo que no está funcionando para que ellas tengan la oportunidad de desarrollarse. Entonces, esa es parte de mi rol también acá, o sea, el ver cómo abrimos el sistema, cómo podemos conectarlos con otras personas que al final del día les den la fuerza para que ellas puedan tomar la decisión de sí, sí quiero ser gerente, sí me quiero desarrollar. Entonces, eso es padrísimo porque abres puertas. Claro, y aparte te vuelves una inspiración y una motivación para las personas. Y creo que una de las claves de ser un líder es eso, es ser una inspiración y ser una motivación. Y eso tiene que ver mucho, hablando un poco más como de esta parte energética, de la energía con la que tú llegas a las personas y de la seguridad que tienes en ti misma. ¿Tú de dónde sacas esa seguridad y qué podrías compartir para decir, pues plántate de esta forma, ¿no? O yo hago las cosas de esta forma, porque me queda claro que podemos tomar un montón de factores de lo que tú estás viviendo ahorita para decir, híjole, eso está muy difícil o no, eso no se puede, ¿no? Y el género, pero la edad, pero el idioma y como muchas cosas. ¿De dónde sacas esa seguridad que hace que en algún momento te volteen a ver y como dices, o sea, si yo quiero hablar con él en ese minuto me va a contestar el teléfono, porque creo que justo el de dónde sale o cómo lo hago puede ayudar a otras mujeres a decir, bueno, sí, sí se puede, ¿no? Y tú lo vives con mujeres que no tienen estas posiciones de gerencia, pero que te ven y dicen, ah, yo también quiero. O sea, si ella puede, yo cómo le hago, porque yo también quiero estar ahí. Para mí tiene que ver mucho con la intención. O sea, y yo, como te lo dije hace rato, yo con mi equipo voy y abiertamente puedo decir, no lo sé todo, y realmente les digo, y espero nunca saberlo todo porque no podría con tanta información en mi cabeza, y no Ujú, quiero. ujú, Pero ujú, tiene que ver mucho con la intención de qué es lo que quiero lograr y para qué lo quiero lograr. O sea, ¿para qué es que vamos a hacer lo que tengamos que hacer? Cuando tengo la certeza de que eso va a ser algo que va a ser positivo y que sé que va a ayudar o sea, nuevamente a las personas, a la organización o lo que se tenga que hacer y qué es lo que es correcto que se haga, y nuevamente no desde un deber, sino desde algo que va a cambiar positivamente, ¿sabes? Cuando tengo esa certeza, muchas veces no sé cómo hacerlo. Lo que sé de mí, y esto lo he aprendido con los años y a través de muchas terapias, mucho trabajo, es que no importa, nunca voy a saber las respuestas de todo. Lo que sé es que me conozco a mí y que tengo la certeza de que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poderlo hacer. Voy a buscar cómo hacerlo. Esa certeza ya la tengo, eso ya nadie me lo quita, ¿sabes? Y ujú, pues de ahí explorar cuál es el camino que me va a llevar para lograr hacer eso. Muchas veces lo voy a lograr hacer, muchas veces no, pero tengo la certeza de que lo voy a intentar y de que lo quiero hacer. Y si hay una razón fuerte que a mí me convenza y que yo diga, veo el valor que esto va a traer, no hay pregunta. O sea, eso es lo que ujú, me da confianza, porque hay ujú. muchas situaciones donde en realidad, te prometo, o sea, hay muchos problemas que suceden que digo, bueno, ¿cómo se va a solucionar, no? Y entonces, como que digo, bueno, que empiezo a poner un mecanismo y poco a poquito como que las cosas se van dando. Es como, no sé cómo explicarte, pero es como, Va fluyendo. exacto, va fluyendo, como que se va acomodando y de repente digo, bueno, pero esto es como yo lo haría. Y entonces voy a preguntarle a otra persona, ¿cómo ves esto? ¿Qué harías tú? Y entonces pido diferentes puntos de vista, ya teniendo yo algo como en mente para saber si voy por el camino adecuado, si no. Y así es como se solucionan muchísimas cosas. Pero es esa confianza con la que inicia de que yo sé que yo lo voy a intentar y creo por la causa que lo vamos a hacer. O sea, estoy convencida de que es lo correcto de hacer. Y esa es la confianza que me hace llevar a cabo lo que tengamos que hacer.
Y es que aparte creo que también mucho tiene que ver que hay colaboración, que por decirlo de una manera, quitándole el juicio a la palabra usar, pero usas tus recursos, que son tus personas alrededor, lo que dices, bueno, yo tengo una idea clara, pero le voy a preguntar a tal, 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 sus puntos de vista para tener la idea todavía un poco más formada, más integral y poder expresarla a todos desde diferentes visiones, ¿no? Y eso lo convierte en algo mucho más cercano a las personas. Y también creo que eso hace que tú sepas transmitir lo que quieres dar. Yo creo que cuando uno puede tener grandes ideas, pero cuando no las sabes transmitir, es difícil que te las compren, pero cuando vas integrando puntos de vista de otras personas, transmitirlo se vuelve un poco más cercano, no sencillo, pero sí cercano, porque tienes también, por decirlo, los idiomas o los lenguajes de las otras personas que dicen, considera este punto, considera estas cosas, ¿no? Y creo que también el hecho de tener como esta energía de esto va por un bien mayor y esto va porque todos nos beneficiemos, hace que la gente empiece a comprar tus ideas y que tengas esa credibilidad, que me parece que es una tarea difícil en todos los aspectos de liderazgo, porque que te compren ideas, equipos ya formados, no es tan sencillo, pero todo va desde cómo empezamos, desde la curiosidad, desde la integración, desde la observación, ¿no? De tener como a toda la gente cercana para formar de esta idea que tú tienes una gran idea que nos beneficia a todos. Para terminar este podcast que ha sido súper interesante y que es para mí muy contributivo porque tienes una experiencia que mucha gente no está ni cerca de vivir y que me parece maravilloso porque es como, sí se puede y hay mujeres que lo hacen y que están en Asia y que trabajan con japoneses, pero con chinos, pero, ¿sabes? O sea, claro que se puede. Me gustaría que me dijeras, ¿qué crees que como mexicana dejas en esta cultura asiática que hace una diferencia contributiva y de valor? ¿Y qué crees que como trabajar con personas de Asia, podrías traer a México que sea contributivo y de valor para nuestra cultura organizacional? Esa pregunta está muy bonita. Personalmente, creo que o sea, la cultura mexicana, pero latina, porque al final creo que tiene que ver mucho con los latinos, es esta parte como de festejo, como de gozo que traemos en el día a día, independientemente de los días que tengas, ¿no? Y que traes tú a las juntas, ¿no? O sea, si estás en México, tú vas y por lo menos es el beso y el abrazo cuando saludas a alguien en donde estés, ¿no? Aquí no. Eh, bueno, en Singapur, donde estoy ahorita, sí, pero no en todos los países lo puedes hacer. En Estados Unidos tampoco es normal, en Alemania tampoco es normal, ¿sabes? Entonces, Ujú, esta parte como de ese gozo que tienes por el simple hecho de relacionarte, creo que nos caracteriza mucho a los latinoamericanos y es algo que hace una gran diferencia cuando tú entras a una junta, sea virtual, sea presencial, porque es como algo a lo que lo puedes justificar como, ah, es que soy mexicano, soy ajá, latinoamericana, entonces está políticamente permitido, pero al final del día hace que todo se vuelva más amigable, ¿sabes? O sea, que hay ese permiso como que a veces ellos pues no forman parte de su cultura y que hace que las cosas sean como más abiertas, más calmadas, más que disfrutemos. Esa ujú. parte para mí es bien mágica porque sobre todo cuesta mucho trabajo de traerla. Eh, te digo, es un día a día, ¿no? Pero Ujú. ya cuando ves y que terminas las juntas y que todos, independientemente del puesto que tengan, te dicen adiós o hola, ya es algo Ajá, bonito, ya sientes como ese contacto, ¿no? Y eso es ujú, muy bello porque también cambia mucho en el momento en el que vas a tener un uno a uno, porque ya hay como más confianza, ¿sabes? O sea, es como con esta persona sí me puedo abrir y eso ujú. genera lazos fantásticos. Para mí eso es así como súper valioso, algo que a lo mejor en México es parte de nuestro día a día, pero Normal, no, ajá.
no es parte de las otras culturas y abre lazos, genera lazos realmente en otras culturas. Y te lo dicen, es así como, ay, tú eres de Latinoamérica, ¿no? Luego no saben ni en dónde está México, pero por lo menos saben dónde está Latinoamérica. ¿Y qué Claro. es de aquí llevar hacia allá? O sea, para mí lo que valoro muchísimo es la, la disciplina, perseverancia que tienen las personas, pero también la conciencia de, no en todos los países, pero en muchos de ellos es como esta conciencia de cuidar lo que tienes, ¿sabes? De no malgastar. Y creo que eso hace falta mucho en México, en Latinoamérica, porque no usamos las cosas por usarlas, hacemos basura por hacer basura, no tenemos una conciencia, vemos el impacto que, vemos las cosas que suceden, pero no nos vemos como parte de lo que está impactando para que ese ecosistema que vivimos esté como esté. Entonces, este tema de, bueno, quiero tener una ciudad limpia, me toca no hacer basura en mi día a día, ¿no? No tiro basura. O Ujú. esos pequeños detalles que hacen una filosofía de vida como más respetuosa incluso como para ti como individuo, se me hacen bellísimas. Ok, eso sabía por lo menos en Japón son súper cuidadosos y todo el mundo contribuye a que esté limpio, a que esté ordenado, que son disciplinados, que todo tiene aparte como no esta obligación de es que hay que limpiar, sino con gusto limpio. Y escuchaba que, por ejemplo, con los niños aquí en México y no sé si en toda Latinoamérica, pero el castigo al niño es recoger los juguetes, no te voy a poner a recoger y ese es el castigo. Pero en Japón, por ejemplo, es como qué divertido es recoger tus juguetes, qué divertido es ordenar tu cuarto y entonces el mindset cambia y lo hacemos con gusto y lo hacemos porque nos nace hacerlo. Y me parece lindísimo que lo tomes también. Y creo que hay muchas cosas que podríamos intercambiar y que si en algún momento de toda tu carrera profesional te toca regresar a México, podrías traer muchísima innovación a cómo trabajar en este país que creo que nos hace falta muchas cosas mucho más humanas, mucho más de sensibilidad, mucho más de orden, mucho más de disciplina que tal vez no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a que sea como es, ¿no? Y es como, pues es que así es. Y cuando lo concluimos es como si no pudiéramos cambiarlo, pero hay como millones de cosas en las que si abriéramos un poquitito la mente podríamos cambiar muchísimo la cultura laboral, muchísimo la cultura de relacionamiento con las personas y pasar esas 8, 10 horas que pasamos diarias trabajando desde un punto de contribución y de diversión y de relajación que parece ahorita como imposible, ¿no? ¿Y por qué el trabajo tendría que ser horrible? Si estamos ahí 8 horas o 10, o por qué le dedicamos 10 horas a algo que es horrible. Entiendo que es por dinero, pero entonces, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Porque al final lo tenemos que hacer, Sí. ¿no? No, completamente de acuerdo, San. O sea, creo que para mí lo más valioso realmente de mi trabajo, más allá de, digamos, el objetivo real que tengo como organización, lo que más valoro es definitivamente las interacciones que tengo con las personas y el lograr generar conexiones que al final del día son lo que me llevo, ¿sabes? Para mí tuve un día exitoso dependiendo de las interacciones y conexiones que pude hacer, que a veces te hacen reír, a veces dices, bueno, aquí pude contribuir de esta manera. Para mí eso es lo más valioso. Y es lo que hacen las empresas, ¿no? Aunque pareciera que no, aunque o la gente no tenga la conciencia de lo que hacen las empresas es la gente. Uh -huh. Entonces, o sea, construye a la mejor gente, transforma el mindset de la gente para que sean las mejores personas o la mejor versión de ellos mismos y eso va a impactar sí o sí positivamente a tu negocio. En algún otro episodio platicábamos, bueno, todas las empresas son un negocio, todas las empresas lo hacen por dinero, nadie lo hace nada más por mero gusto, ¿no? Por como que bien no la vamos a pasar.
O sea, claro que todas son por dinero, pero ¿qué tal que también podemos pasárnosla bien? ¿Y qué tal que podemos sacar lo mejor de las personas? Pero creo que por lo menos en Latinoamérica lo que sigue pasando es que pocas empresas se interesan en invertir en crear líderes que pueden hacer buenas relaciones, buenas conexiones y que desarrollen estas habilidades humanas. Lo platicaba también con otra amiga con la que colaboro en varios proyectos, que digan soft skills es pésimo, porque no es soft tener habilidades humanas, tener habilidades de liderazgo, no tiene nada de soft. Al contrario, es difícil hacerlo, pero es tener estos human skills, nosotros decimos estos hard skills, en donde conectas con las personas, porque son las que hacen tu negocio. Y mientras más contentos, más escuchados, más atendidos, más involucrados se sientan, mejores resultados vas a tener. Y por ende, más dinero vas a tener. Todo es una cadena, ¿no? Entonces, creo que eso nos hace falta a veces como cultura latinoamericana y en muchos otros países supongo que también sucede, ¿no? En Europa, o sea, pero nos hace falta como tener esa cercanía, decir, la gente es importante y es lo más importante de una compañía. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Miri, por estar en este episodio. Me encantó platicar contigo. Y bueno, esperemos que escuchen nuestros demás episodios de mujeres en posiciones de liderazgo que hacen una gran diferencia y que son mujeres extraordinarias y especiales que marcan a las personas que tocan de una manera positiva e inspiradora. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio. Gracias, Miri. Gracias, gracias. Gracias por escuchar este episodio. Si quieres conocer más de todos los servicios que ofrezco en Lidérate y Lidera, te invito a que entres a mi Linktree. Aquí te dejo mi código QR y el link para que puedas ingresar y conocer mucho más de todas las soluciones que pueden ayudar a transformar tu liderazgo y tu vida.